Hermanos y hermanas, es para mí un placer el poder estar con ustedes, a quien yo considero mi familia virtual. Hoy es un día maravilloso y por lo tanto vamos a darle gracias a Dios de que estamos vivos. Y es otro día más que Él nos ofrece para que nosotros podamos de una forma u otra llevar su palabra a quizás alguna otra persona. Hoy vamos a hablar, hermanos y hermanas, de mujeres valientes. Y yo sé que todas ustedes son valientes, pero vamos a hablar de 3 mujeres valientes de la Biblia que a pesar del miedo fueron para adelante. Y les digo esto por una simple razón. Por la razón que el ser valiente no es nada más que tener miedo, pero seguir para adelante. Cuando David se fue a enfrentar al gigante de Goliat, yo sé que en el fondo de su corazón tenía miedo, pero él sabía que a su lado y de su mano iba Dios, y por lo tanto él tenía miedo, pero siguió para adelante porque tenía la confianza que Dios estaba con él. Y estas mujeres de las cuales yo voy a hablar hoy en la Biblia es justamente exactamente el mismo caso. Quizás tenían miedo, pero en el fondo sabían que tenían a Dios a su lado y podían depender y podían ser obedientes de Él. Y con eso al miedo lo derrotaban con la valentía preciosa que ellas nos mostraron. Primero vamos a hablar del miedo y de las mujeres que tienen un poco de miedo. Y lo vamos a hacer desde la forma de vista bíblica. Y en la Biblia, Dios le mandó ángeles a Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra, y les dijo: váyanse y apártense de esta ciudad. Y les dijo específicamente: pero cuando se vayan no miren atrás. Y cuando uno es obediente a Dios, hace exactamente lo que Dios dice. Y Lot y otros que se fueron con Lot no miraron para atrás, se siguieron caminando hacia adelante. Pero la mujer de Lot desobedeció a Dios y se paró y se dio media vuelta y miró para atrás y vio cómo las ciudades se estaban destruyendo. Ese miedo que tuvo esa mujer le costó que se convirtió en una estatua de sal. Y eso es lo que hace el miedo cuando no lo superamos con la confianza que tenemos que Dios está a nuestro lado. Yo voy a empezar sin dar más vuelta a hablar directamente del mensaje. Y para hablar primeramente del mensaje y hablar de las mujeres de la época de Jesucristo, quiero hacer algunas aclaraciones que creo que a todos nos pueden servir. Las mujeres en la Biblia normalmente eran vistas como personas de segunda clase. El decálogo judío, que es el Torah judío, decía: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su esclavo, pero sí puedes hacerlo con el buey y con el asno que tiene. Y esto está en Deuteronomio 5:21 y se repite algo parecido en Éxodo 20:17. Comparando así, de acuerdo a lo que se dice en la Biblia, una mujer esclava con un buey o un asno o un burro no tenía diferencia. Pero en aquella época la marginación de las mujeres es clara y era clara. La esposa estaba clasificada como propiedad de su marido, es decir, lo mismo que el marido tenía un caballo, una vaca, un perro, así tenía una esposa. Eso era lo que sucedía en aquellos tiempos y por eso
Lo digo para resaltar la valentía de estas tres mujeres que voy a hablar. Pero la imaginación hacía que muchas veces las mujeres eran totalmente ignoradas al punto que no tenían ni voz, ni voto, ni opinión, ni podían salir solas, por ejemplo, a la calle si no era con el esposo y totalmente cubiertas, y estaban renegadas a estar en la casa todo el día. Ahora vamos a ver otra cosita. Las reglas de aquellos tiempos, y aún que son practicadas en muchos países, y me consta porque he ido a algunos países en algunos continentes lejanos donde todavía se practican muchas de estas leyes equivocadas de los hombres machistas. Primero, en aquella época las mujeres casadas no se les permitía salir de la casa si el marido no le daba permiso y le acompañaba. Segundo, normalmente estaban restringidas a roles de poca o ninguna autoridad, como puede ser lavar el piso, lavar la ropa, cocinar y nada más. Inclusive la consideraban como una propiedad, tal como si fuera, como les dije antes, un caballo o una carreta. No podían testificar en un tribunal. Y ahí es donde yo me pongo a pensar en la famosa mujer que quisieron apedrear y Jesucristo les dijo que el que no tuviera pecado que tirara la primera piedra. Trajeron a la mujer adúltera, pero no trajeron al hombre adúltero. ¿Y saben por qué? Porque inclusive si los hubieran llevado a los dos a la corte, lo que hubiera dicho el hombre valía, pero lo que hubiera dicho la mujer no valía para nada y la dejaban a ella en la cárcel y el hombre se iba contento y chiflando. No podían en aquel tiempo las mujeres presentarse en lugares públicos, ni hablar de que fueran al mercado solas, ni que estuvieran caminando por una tienda solas. Era imposible. No se le permitía hablar con extraños y ahí es donde los discípulos se sorprendieron cuando vieron a Jesucristo conversando con la mujer samaritana. Y séptimo y último les voy a decir que tenían que ser doblemente veladas, cuidadas cuando salieran de sus hogares. En otras palabras, si el esposo no estaba dispuesto a seguirlo, ponía a otra persona que la siguiera continuamente y después le diera el informe de qué fue lo que hizo la mujer. Afortunadamente, no todas las mujeres de la Biblia y de aquellos tiempos aceptaban ser subyugadas o tratadas como simples cosas, porque era la verdad. Por suerte que habían mujeres valientes quien pusieron el valor y la sabiduría divina y una espiritualidad sólida, firme como una montaña en lo más alto del agrado de Dios. Aquí yo les voy a dar una lista de muchas mujeres valientes y sabias, lógicamente, de la Biblia. Y ellas son 3, porque yo tenía por lo menos 7, pero lo corté por la cuestión del tiempo. Hablaremos solamente de algunas de ellas con respeto a nuestro Señor Dios y al respeto por las mujeres y el respeto por el tiempo que tenemos nosotros. Una va a ser Sara. Sara, ella fue la primer mujer en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, casi nada. Quiere decir que Sara es la que está en número 1 si hacemos una genealogía de Jesucristo
de quién son las personas de quien Él vino al mundo. Y Sara es la número 1. Sara comenzó un poco arriesgada con su incapacidad para darle a Dios el control. Sara no era una mujer fácil, era una mujer un poco rebelde y al principio tuvo varias discusiones con Dios, pero como siempre hay un solo ganador y el ganador es Dios. Dios le dijo a Abraham que él y Sara tendrían un hijo, y cuando su tiempo no coincidía con el tiempo de Sara, ella decidió ayudar, entre comillas, a Dios, un poco dándole a Abraham su sierva para que tuviera un hijo con su sierva, y así ella podía mostrarle a Dios que al fin tenía el niño que Dios le había prometido, sin saber que Dios estuvo bien enojado cuando ella hizo eso, porque ese no era el niño que Dios le quería dar. Entonces, después de eso, sin embargo, Sara está en la lista porque incluso después que trató de ayudar a Dios, y fíjense en qué ridículo, y yo siempre le digo en los mensajes, Dios no necesita nuestra ayuda. Dios lo único que necesita es la alabanza, la adoración y el amor de nosotros. Él los problemas los arregla solo. Después que trató de ayudar a Dios a cumplir su promesa, obviamente fracasó porque tuvo el bebé equivocado. Sin embargo, incluso después de que se rió, porque ese fue quizás el pecado más grande que hizo Sara, reírse de Dios. Cuando el ángel le dijo que estaba embarazada de un niño, fue cuando se rió, que venía de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque lógicamente Sara era un ser humano como tú y como yo, y por nuestro raciocinio, por nuestra forma de pensar, a los 90 años, ¿quién va a pensar que va a tener un hijo? Y eso está en Hebreo 11. Por la fe que Sara tuvo para seguir adelante con su embarazo, recibió poder al final concebir un niño, algo increíble, porque el pobre Abraham estaba como en los 100 años y Sara estaba como en los 90, 85, y aún así apareció un niño como Dios le había prometido, y entonces entendemos que Dios no es mentiroso. Y aunque su esposo era un hombre ya anciano y casi muerto, como dijo Sara en una vez, aún así nacieron descendientes de tantos y tantas cantidades que fueron, como habían dicho en Génesis al principio, te daré hijos tantos como las estrellas que hay en el cielo, como los granos de arena que hay en una playa. Entonces, al final, cuando Sara se convenció que Dios realmente lo que prometía era verdad, y cuando al final llegó el bebé que era el elegido de Dios, de ahí en adelante Abraham, Sara, su familia, comenzaron a dar hijos de Dios, tantos como las estrellas en el cielo. Es una historia muy linda, la historia de Sara. No puedo seguir haciéndola por el tiempo, pero me gustaría que ustedes fueran. Ahora yo voy a hablar de otra mujer que quizás para mí es una de las preferidas en la Biblia, y que no es nada más ni nada menos que de Ruth.
Ruth nos enseña que teniendo fe, y acá viene lo contrario de Sara. Sara estaba realmente dudando de la fe en Dios y Ruth tenía súper fe en Dios y el amor de Dios. Y Ruth lo que nos enseña es que teniendo fe y amor podemos cambiar nuestra propia vida y la vida de muchas otras personas. Ruth era una muchacha prácticamente, me imagino que alrededor de los 20 y pico, y que no era realmente una hebrea, una judía, sino que era de la tribu de Moab. Y como ustedes saben, los judíos y los moabitas eran enemigos. Noemí y Ruth, porque Noemí, y ustedes saben la historia y yo no me quiero ir muy lejos, se fue a Moab porque había mucho hambre donde ella estaba. Y allí tuvo un esposo y tuvo 2 yernos. Y ustedes saben esa historia. Entonces Noemí y Ruth, que estaban juntas allí en el Moab, sufrieron una terrible desgracia. Los hombres de su familia, y esto es realmente algo que tenemos que darnos cuenta, que estaba planeado y estaban los planes de Dios, porque es tan raro que el esposo de Noemí y los 2 esposos de las nueras murieron también. Entonces, cuando realmente una mujer en aquella época se quedaba sin un solo hombre al lado, era algo terrible, 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 porque realmente no tenía sustento ni ingreso de ningún lado y solamente de lástima comía algunos pedacitos de pan. Los hombres de la familia, todos murieron. Abandonada Noemí en Moab, que era para ella un lugar extraño en cierta forma, aunque pasó varios tiempos, Noemí decidió regresar otra vez a su casa en Belén. Y Ruth, aunque ella misma era moabita, decidió ir con Noemí y le prometió a Noemí algo de las cosas más bellas del mundo, la lealtad, la fidelidad. Y emprendieron el largo viaje las 2, y en aquel tiempo no habían taxis, ni Uber, ni autitos, sino caminando. Primero llegó Ruth al lado de Noemí y le hizo una pequeña oración, podemos decir, pero más que nada un compromiso que después se los voy a leer. Y emprendieron el viaje. Ruth era pobre y muy pobre, y era extranjera, porque estamos en la misma situación de lo que está pasando hoy alrededor del mundo, que miles y miles de inmigrantes se quieren entrar en diferentes países y muchos de esos países no los dejan entrar, y si entran se sienten no por un día o 2 días, sino por años como extranjeros en ese nuevo país donde fueron. Y así se sintió Ruth cuando llegó de vuelta a la tierra de los judíos. Ruth era pobre y extranjera, y esa palabra extranjera hacía que la trataran peor todavía. Pero escuchó los consejos de una mujer mayor y más sabia. A su vez, Noemí fue recompensada con la lealtad. Fíjense en ustedes lo que dice la Biblia, que fue recompensada con la verdad. Y si hoy en día yo le digo a muchísima gente que lo único que va a conseguir de recompensa por lo que va a ser lealtad y fidelidad, se me va a reír en la cara porque por lógico va a querer algo más.
pero en aquel tiempo la gente era más espiritual que hoy en día y sabía que la lealtad y la fidelidad valían más que todo el oro del mundo. Noemí fue recompensada con la lealtad. En Ruth 1:16 dice, a donde tú vayas, y esto le está diciendo Ruth a Noemí, yo iré, y donde tú mores, yo moraré. Es decir, donde tú vivas, no importa si es una casita que ni siquiera tiene techo, ahí yo voy a vivir con todo. El mensaje. El coraje y el ingenio triunfaron sobre la desgracia. Ruth, una viuda sin hijos al comienzo de la historia, se convirtió en la bisabuela del gran rey de Israel, David. Por último, la historia de la familia de Noemí y la forma en que aguantó es un tema universal. Incluso Ruth, una extranjera de los despreciados moabitas, podía pasar a ser una de las grandes mujeres de la Biblia. Lo voy a repetir. Ruth era una moabita, pero está en la línea genealógica que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que es muy sencillo. Dios vio el corazón de Ruth. Recordemos que Ruth está en la historia como una inmigrante de un pueblo no muy amado y puede llegar, y llegó, gracias a la gracia de Dios, nada más ni nada menos que transformarse con orgullo en uno de los grandes descendientes de nuestro Señor Jesucristo, y se transformó en la gran madre o madre de un poderoso rey de Israel, quien más tarde él se convertiría en el antecesor de nuestro Señor Jesucristo. Lo repito y hago hincapié en esto por una simple razón. Ruth era una extranjera como tantos que cruzan las fronteras de tantos países desesperados y encontró a Noemí en la tierra de ella, en Moab. Y allí fue que comenzó todo. Y sin embargo, Dios vio en Ruth algo que no vio en otras mujeres. Dios vio el corazón, el alma, la mente, los sentimientos, la compasión, la misericordia, el amor de Ruth. Y a Dios no le importó que fuera judía, moabita o fuera colombiana, del Salvador, de Francia, de Argentina. Dios nos dice a nosotros, yo tengo un plan para ti. Y el plan es un plan de bondad y no un plan de maldad. Y cada uno de nosotros tiene Dios un plan. Y para esa pobre muchacha que no solamente estaba pasando la pobreza material, sino tenía el corazón lleno de lágrimas, Él, sin importarle que no fuera judío, la puso en la línea directa de donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y la voy a leer porque me llena el corazón de alegría y de lágrimas. Esta es la promesa maravillosa que Ruth le prometió a Noemí con todo su amor, su corazón, su espíritu y su mente. En Ruth 1, 16, 17, si quieren apuntarlo. Ruth 1, 16 y 17 dice, donde tú vayas, yo iré. Donde tú habites,
yo habitaré. Y fíjense en lo que dice aquí: tu gente, tu pueblo, tus costumbres, tu música, tu arte, tu comida, tu Dios será mi gente. Y tu Dios, y esa es la más profunda, le dijo a Noemí, y tu Dios será mi Dios. Para mí, sinceramente, en la Biblia he leído varias veces la valentía, el coraje y lo maravilloso de muchas mujeres que integran nuestra Biblia. Pero sinceramente, para mí Ruth está muy profundamente incrustada en mi corazón. Y yo creo que si yo pudiera extender un poquito más este mensaje, les podría decir que tanto de los que están luchando en la frontera, en el borde para entrar en este país, en otros, pueden ser, y entre eso estar, una futura Ruth. Ruth como mujer que rompió la tendencia. Ruth tomó una decisión que impactó el linaje de ella y de todos para siempre. Con todos los hombres de su familia desaparecida o desaparecidos, Ruth se negó a regresar a su casa, a su pueblo, a su gente, con su propia familia, y dejar a Noemí sola y que se fuera de vuelta para su tierra. Ella era su suegra y en aquel tiempo había mucho respeto por la suegra. Como viuda, Ruth, siendo aún una muchacha, para que se las arreglara sola. Además, regresar a su casa representaba volver a un lugar con varios dioses paganos y ella ya tenía en el corazón el Dios de nosotros. Algo que ella no quería era volver a esos dioses paganos. Su decisión de permanecer con Noemí la impulsó a buscar en los campos los restos de la cosecha que quedaban abandonados. Usted sabe que en aquella época una forma de ofrecerle a los pobres algo era que la gente que tenía campo y cultivaba, por ejemplo, trigo, un pedacito de todo ese campo, que sería quizás un 10%, algo así, lo tiraban en un rincón, como quien le tira un hueso a un pobre perro hambriento. Y allí venían desesperados los pobres a agarrar ramitas de trigo para poder sacar la semillita y poder hacer comida. Y eso es lo que Ruth hacía para seguir alimentando a Noemí y a ella. Su decisión de permanecer con Noemí le impulsó a buscar estas sobras de los campos. Con eso que traía comían las dos. Noemí llegó a hacerse llamar, y eso lo saben todos, amarga o amargura. El resentimiento y el odio que tenía Noemí dentro de su corazón por lo que le había pasado en Moab era tan impresionante que ella misma se sentía una amargada y una mujer llena de amargura, y les pidió a la gente que le llamaran eso. Y era debido al dolor que sentía. Sin embargo, fue el cálido, escuchen bien, ella era la mujer con más rencor, con más resentimiento y con más odio del pueblo donde estaba. Y sin embargo, el amor cálido o la calidez del amor de Ruth derritió el corazón congelado de Noemí, y ésta volvió a vivir nuevamente como la Noemí maravillosa que todos conocían.
Ruth me ha mostrado el poder impresionante del amor incondicional como muy pocas personas lo han hecho en toda la Biblia. Y ahora voy a saltar por cuestiones de tiempo y voy a hablar de Esther. Esther es una mujer temerosa de Dios que vive en una corte pagana. No se olviden de eso. Ella seguía a Dios, pero vivía en una corte pagana. Fue llevada al rey Asuero. En aquella época él era el rey. En la residencia real en el 10º mes, en el 7º año de su reinado. Ahora el rey se sintió atraído. Lógicamente sería una mujer muy bella, y se sintió atraído por Esther, más que por cualquier otra mujer de las que tenía al lado. Así que le puso a Esther una corona real en la cabeza. Fíjense ustedes, Esther era una mujer simple, judía, que estaba en un reino pagano y contrario a los judíos, y el rey termina poniéndole una corona de oro y una corona real en la cabeza a ella, y la nombró reina. Esto es algo que solamente a veces en las películas fantasiosas podemos ver en el cine. Y el rey ofreció un gran banquete, porque era característico en aquellas épocas que los reyes se pasaban haciendo banquete. Y entonces hizo el banquete. Cuando todas las vírgenes se reunieron por segunda vez, Mardoqueo, que era el consejero del rey, y en esta parte el villano de la película, cuando estaba sentado a la puerta del rey, le empezó a conversar algo. Pero Esther había mantenido en secreto sus antecedentes familiares y la nacionalidad, tal como Mardoqueo le había dicho que hiciera, porque ella continuó siguiendo las instrucciones de Mardoqueo, como lo había hecho cuando él la estaba criando. Está en Esther 2, 16, 20. Vamos a ver ahora qué sucede. Entonces Esther preparó un banquete para el rey y Amán. Si al rey le place, dijo Esther, que el rey junto con Amán vengan hoy a un banquete que les preparado. Está en Esther 5:4. Le pidió al rey un nuevo edicto. Si se agrada al rey, dijo ella, y si me considera favorablemente y piensa que es lo correcto, y si está complacido conmigo, que se escriba una orden que anule los despachos de Amán, quien ideó y escribió una orden para destruir a todos los judíos en todas las provincias del rey. Está en Esther 8:5. Aún hoy en día los judíos todavía celebran la entrega del pueblo de Dios por Esther. Esther ayunaba y oraba durante 3 días y luego se arriesgó a morir al acercarse al rey. Entonces ella le dio instrucciones para que dijera a Mardoqueo, que era quien la había criado: todos los oficiales del rey y el pueblo de las provincias reales saben que para cualquier hombre o mujer que se acerque al rey en el atrio interior del castillo sin ser invitado ni ser citado para ir, el rey tenía una ley que era bastante dura. Y la ley era que si venías sin que yo te había invitado, te mandaba que te cortaran la cabeza. Y
Esther, con su sencillez, humildad, pero con su tremenda fe y confianza en Dios, entró en ese atrio interior que nadie podía entrar sin ser invitado y habló directamente con el rey. Pasaron 30 días desde que fue ella a ver el rey y absolutamente nada le sucedió o le pasó a Esther. Y Esther le dice al rey: oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si le place al rey, es que yo te pido que me concedas la vida y mi deseo, y que dejes ir a mi pueblo de una vez por todas para su tierra. Hay que tener coraje, porque hoy en día, bueno, todavía siguen habiendo lamentablemente gobiernos bastante dictatoriales, pero en aquella época los reyes eran gente realmente que en el fondo yo creo que no tenían mucho corazón. Y esa orden que él tenía no era broma. Si entrabas a esa piecita donde él estaba sentado en un trono de oro sin que te hayan invitado, te van a cortar la cabeza sea quien sea. Y ella no solamente tuvo el coraje de entrar, sino de hablarle al rey directamente. E inclusive llegó a lo máximo de lo máximo y le dijo: si yo te he agradado, deja que mi pueblo se vaya a donde ellos quieren ir y a donde Dios los quiere llevar. Esther fue una reina judía que salvó a su pueblo de un genocidio porque los querían matar a todos. Y lo hizo por arriesgar su propia vida para acercarse al rey y pedir por favor la seguridad, la valentía y la falta de consideración por estima a sí mismo es celebrada inclusive hoy en día por todos los judíos. No ha habido quizás una mujer con tanta valentía pidiéndole a un rey que deje ir a su pueblo a donde ellos quieran ir. Ruth fue una moabita mujer, cambiando el tema. Estoy teniendo problemas técnicos. Ruth fue una moabita, es decir, una mujer que era contraria a los judíos de acuerdo a las tradiciones, quien se tornó una seguidora de Jesucristo después de casarse con un hombre que pertenecía a una familia judía. Aquí yo creo que podemos hacer hincapié en algo muy lindo. Nosotros todos somos evangelistas. Y voy a poner de una vez por todas las cosas un poquito serias y fuertes. Cuando nosotros vemos que en la parte anterior o posterior de un nombre aparece la palabra evangelista o pastor, cada uno de los cristianos del mundo, si somos 2 billones en el mundo, 3 billones, cada uno de nosotros es un evangelista y es un pastor. El evangelista es aquel
aquel que lleva las buenas nuevas a gente que no conoce todavía a Dios o a Jesucristo. Y punto y basta. Estoy cansado de escuchar gente prepotente y arrogante porque delante de su nombre pone el título de evangelista o de pastor, cuando realmente hay gente humilde que nunca ha leído la Biblia y les puede enseñar cómo llevar a Jesucristo en el corazón. Y eso es lo que sucedió a la familia judía en la que cayó Ruth. La convirtieron a nuestro Dios. Y eso es lo que tú y yo y el vecino y todos aquellos que van a la iglesia y a veces te golpean el hombro y te dicen voy a orar por ti, pero no hacen más nada que eso, tendríamos que estar haciendo. Evangelista es aquel que lleva las buenas nuevas de la forma que sea. Y tú, y tú, y tú, y todos los que me están escuchando en este momento son evangelistas, porque han leído aunque sea 3 versos en la Biblia y esos 3 versos los pueden compartir con alguien que no ha leído ni siquiera un verso. Ahora voy a hablar de otra mujer y esta es la última. Voy a hablar de Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab era una prostituta. Ella se definía por lo que hacía para ganarse la vida, como muchos de nosotros hacemos lo mismo. Según la tradición rabínica, Rahab era una de las 4 mujeres más hermosas del mundo. Esto es algo impresionante, está en la Biblia. Quiere decir que Rahab prácticamente era Miss Universo. A través de la mano de Dios, 2 espías israelitas que habían ido a la ciudad de Jericó, que era donde ella vivía, justos terminaron en su puerta. ¿Y ustedes se creen que esto es casualidad? Mandaron a 2 espías a Jericó, porque lógicamente querían atacar. Y los mandaron para que averiguaran diferentes cosas de la ciudad, para venir y decirle a los comandantes o a los generales o al presidente cuáles son los puntos flacos, como decimos nosotros, para que ellos puedan ganar la batalla. Y una de las cosas que se dio, que sin querer 2 de ellos, que fueron quizás los más valientes, terminaron en la puerta de la casa de esta señora o señorita que era una prostituta y se llamaba Rahab. Ella le abrió la puerta, tomó a estos hombres y los escondió. Fíjense en lo que dice, los escondió. Si sería grande el pánico que tenían tanto los hombres como ella. Y los escondió a pesar de que le dijeron que los entregaría y si no lo hacía, le quitarían la vida a toda la familia. En otras palabras, Rahab, siendo una persona que muchos de los que vivían en aquella ciudad la podía considerar de segunda o de tercera categoría, tuvo el coraje de entrar en su propia casa a 2 espías que serían como en la época de la guerra, a 2 enemigos que vienen a tratar de destruir la ciudad, y los escondió aún sabiendo que si los soldados de esa ciudad entraban y los encontraban, iban a matar a toda su familia. Rahab tenía que tomar una decisión. Todos tenemos decisiones que tomar en la vida, sin embargo, pocas de nuestras decisiones determinan el curso de la eternidad, lamentablemente. En Josué 2 leemos el relato de Rahab
y nos enteramos que se arriesgó ella, su vida y la de su familia por proteger a esos dos hombres que ni siquiera conocía y que eran del pueblo que presuntamente eran enemigos. Rahab creyó en Dios, y aquí hay algo maravilloso. Están en un lugar y en una ciudad donde Dios no es popular, sino que son bastante paganos. Y sin embargo, Rahab creía en Dios tanto, que tuvo el coraje y el amor para hacer lo que hizo. Sabía que algo grande estaba por pasar, es decir, ella, como que decimos nosotros a veces, como decía mi abuela, olía, y nosotros sentimos en el espíritu que algo grande estaba a punto de suceder en Jericó, que era la ciudad. Y confiaba en que estos dos hombres que acababan de conocer lo suficiente como para salvarla, pudieran ayudarla de alguna forma. Y es algo que ella sintió en su presentimiento, incluso si eso significaba arriesgar la vida de su propia familia y de los miembros de la familia para salvar a estos dos hombres, en la cual ella, por la comunión que tenía con Dios, les había asegurado Dios que esos dos hombres le podían ayudar tremendamente más adelante. Rahab había estado observando y había visto el poder de Dios en acción. Ella creyó en Dios y le entregó su corazón. Ella había aceptado que Dios es real, y quien dice que Rahab también fue desinteresada. Sus acciones mostraron que estaba preocupada por el bienestar de su familia y no solo por el suyo. Era una mujer que tristemente le llamamos prostituta, pero que tenía un corazón de oro. Ella quería que su familia se salvara y estaba haciendo lo imposible. Y cuando vio a esos dos hombres, ella sabía que algo iba a venir y que si los ayudaba, iba a salvar no a ella, sino a su familia que tanto quería. Estuvieron de acuerdo los hombres en que si algo pasaba y ellos invadían Jericó con el ejército, ni ella ni toda su familia iban a ser tocados. Rahab es el ejemplo que Dios quiere mostrar al mundo acerca de su infinita gracia y amor. Así como Jesús fue a cenar a la casa de Mateo entre prostitutas, ladrones, criminales, estafadores, mafiosos, diría yo, porque quería traer corazones de esa gente de la oscuridad a la luz. Así, de la misma forma, Dios demostró que cualquiera que ame a Dios puede pasar de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida, y eso fue lo que hizo con Rahab. Hasta acá yo voy a llegar, hermanos y hermanas, con mi mensaje de las mujeres valientes de la Biblia, por la simple razón de que el tiempo se va extendiendo y no tenemos mucho más tiempo para seguir escuchando. Pero sí, Sara es una mujer que al principio sirvió de Dios, y Dios cerca de los 100 años le dio un bebé. Y ahí nos da un ejemplo a seguir a todos nosotros, especialmente a las mujeres que están escuchando, que confíen en lo que Dios les dice y nunca se rían y nunca duden de lo que Dios les prometió, porque Él va a cumplir, aunque pase un mes, 2 meses o 2 años, pero Él va a cumplir. Vamos a acordarnos de
Esther, que siendo una mujer que entra a un lugar donde estaba 99% segura que le iban a cortar la cabeza y que iba a morir allí, sola, triste, solitaria y de una forma bárbara, igual tuvo miedo, pero fue para adelante. Y fíjense que no solamente por su belleza, porque me imagino que el rey estaría muy agradecido con ella por la belleza, pero por su espíritu de amor infinito hacia Dios. Y déjenme decirle algo, que aquel que tiene amor infinito por Dios, tiene confianza en Dios. Y el que tiene confianza en Dios, les puedo asegurar que ustedes, cuando llegue el momento más horrible, levanten los ojos y le digan, como dijo el rey Josafat: Dios, tengo miedo, ayúdame. Dios le va a decir: quédense inquietos, que la batalla es mía. Y así le dijo Esther, y así Esther pudo sacar a todo su pueblo por arriesgar su vida. Y por último, vamos a hablar de Rahab. Rahab es lo que ellos llamaban una prostituta, y yo no quiero meterme en ese lío, pero lo único que sé, que sea lo que sea que la llamaban a ella tenía un corazón más grande y más lleno de Dios, de confianza, de dependencia, de obediencia por nuestro Dios, que muchos y muchos de aquellos que irían a tantísimas iglesias y que en el fondo muchas veces eran lobos disfrazados de cordero. Y ella arriesgó todo, no por ella misma buscando ninguna recompensa, sino para ayudar con amor a su familia. Quiere decir que de una persona que la gente la considera de segunda y de tercera categoría o de tercera clase, Dios puede tocarla en el corazón, en el espíritu, y hacer de ella, como hizo de Sara, la gran abuela de nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, esto se lo he leído, esto se lo he dicho, para que tengan fe, para que tengan confianza, para que tengan seguridad que Dios está con ustedes, y pase lo que pase y tengan la condición económica, financiera, educacional que tengan. Si tienen la confianza en Dios, van a tener el corazón de valentía para sobrepasar todos los problemas y todos los miedos que pueden tener, de la forma que lo hizo Sara, que lo hizo Esther y que lo hizo Ruth. En el nombre de Jesucristo, les doy muchísimas gracias por estas humildes palabras que yo he dicho, y que Dios las bendiga y los bendiga a todos.